En el año de 1945, el mundo entero fue estremecido. El mundo entero contempló una de las mayores catástrofes alguna vez ocurridas. Ese año de 1945 fue el año de la Segunda Guerra Mundial. 2 bombas nucleares cayeron sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. 2 bombas fueron lanzadas sobre esas ciudades y esas ciudades fueron completamente destruidas. ¿Sabe? Aproximadamente 200,000 personas fueron afectadas, miles y miles de personas muertas por la explosión que hubo en esas ciudades. Y seguramente esta noche todos nosotros podríamos coincidir y pensar que la explosión que sucedió ahí es la explosión más grande que alguna vez ha ocurrido en la historia de la humanidad. Considerando todo lo que ocurrió, todas las víctimas que hubieron, podríamos dar por sentado que fue la explosión más grande en la historia de la humanidad. Sin embargo, mucho antes de eso hubo una explosión más grande. No sobre Hiroshima y Nagasaki. Hubo una explosión más grande que marcó la historia humana, que no solamente afectó a 200,000 personas, que afectó al 100% de la raza humana. Esa explosión fue allá, en el huerto del Edén, con una bomba llamada pecado. Esa bomba estalló y sus fragmentos aún viajan por cada generación. La explosión más grande alguna vez ocurrida se dio en el huerto del Edén, cuando la bomba estalló, la bomba llamada pecado, y ha contagiado a todo ser humano. Y esa noche, con la ayuda de Dios y la dirección del Espíritu Santo, queremos hablarle acerca de eso, hablarle acerca del pecado y mirar algunas cosas importantes en cuanto al pecado. Quiero que vayamos a la Escritura y miremos en primer lugar el origen del pecado. Romanos capítulo 5 y verso 12. Romanos capítulo 5 y versículo 12. Pensando en el origen del pecado, dice la Escritura: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El origen del pecado, dice Romanos: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Cuando pensamos en el origen del pecado, tenemos que retroceder nuestra mente y pensar en Adán, el primer hombre que Dios creó. El ser humano es la joya de la creación. Dios preparó todo para el ser humano, pero el ser humano decidió rebelarse contra Dios, darle la espalda a Dios, y falló en el huerto del Edén. Y ese es el origen del pecado. Dice la Escritura: por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. Ese es el origen del pecado. Y lo quiero llevar a pensar en eso. El pecado es una realidad. Sé que de este tema es incómodo hablar. Sé que de este tema no es el más propicio para hablar. Es más, de este tema se habla poco o casi nada.
En las escuelas no hay una clase llamada pecado. En los colegios no se habla del pecado. En las universidades tampoco se habla del pecado. Hay algo que se llama sociología, el estudio del hombre en la sociedad, queriendo entender por qué el hombre se comporta así, pero no se menciona el tema del pecado. Y la razón por la cual el hombre actúa así hoy en día es por el pecado. El pecado es una realidad. Por tanto, dice la Escritura, como el pecado entró en el mundo, el pecado es una realidad. La caída de Adán fue una ruina no solo para él, sino para toda su descendencia. Ese es el origen del pecado, es una realidad. Si se hablara del pecado desde la escuela diariamente, quizá tendríamos otra sociedad, pero del pecado no se habla, y el pecado es una realidad. Usted ha venido esta noche, y yo no sé cómo se va a ir usted esta noche de este lugar. Mi deseo sincero y el deseo de los hermanos es que usted se vaya de este lugar con Cristo en su corazón, pero no lo decidimos nosotros. Yo no sé si usted se va a ir con Cristo o sin Cristo, pero sí sé que usted se va a ir sabiendo cuál es su realidad. Se va a ir sabiendo qué es el pecado y qué conlleva que el pecado es una realidad. El origen del pecado. El pecado es una realidad. Este no es un tema ajeno a nuestra realidad. Este es el tema que debería ocupar a toda persona. El pecado, porque es grave delante de Dios. Y es una realidad. El pecado entró en el mundo. El pecado está. Nosotros somos pecadores. Y esa es la primera cosa importante en cuanto al pecado, su origen. El origen del pecado. Segunda cosa importante en cuanto al pecado, Romanos capítulo 3 y verso 23. Nada nuevo. Dice Romanos capítulo 3 y versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Segunda cosa importante en cuanto al pecado, la extensión del pecado. Ya hemos visto que el pecado es una realidad, pero ahora estamos observando la extensión del pecado. ¿Qué pasaba allá por 2020, 2021, cuando estaba el COVID? Teníamos mucho miedo de contagiarnos. Y el ser humano desesperadamente buscaba cómo resolver ese tema para no contagiarse. Pero el ser humano le ha quitado el pensamiento a lo más importante. El ser humano no se ha dado cuenta de la realidad que dice este texto. Este texto dice, por cuanto todos pecaron, la extensión del pecado es que todos hemos pecado. Y la palabra todo es incluyente. Incluye a todos los que están aquí. Yo no sé, estimado amigo, yo no le conozco, no tengo el honor de conocerle personalmente. Yo no sé si usted, ¿cómo le conocen aquí? Si usted es maestro, le conocen como el maestro. Si usted es fontanero, el fontanero. Si sabe de electricidad, el electricista. Así le conocen. Pero a los ojos de Dios, usted es un pecador. Esa es su realidad. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron. No hay uno esta noche, aquí entre nosotros, que pueda levantar la mano y pararse y decir, yo no soy pecador. El tal, si lo hace, es un mentiroso. Porque la Escritura dice, por cuanto todos pecaron. Dice Salmos capítulo 14, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres
para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y sigue diciendo el Salmos: todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno. Y el Espíritu Santo, siendo minucioso, agrega: no hay ni siquiera uno. Esa es la extensión del pecado. Es cierto, el origen del pecado. El pecado es una realidad. Pero ahora más cerca de usted, usted es un pecador. A los ojos de Dios usted es un pecador. Quizá usted es un buen vecino a los ojos de sus vecinos. Quizá es un buen ciudadano. Quizá es un buen estudiante. Queridos campistas, quizá cuando usted termine el campamento sea el mejor campista, sea el que ganó. Pero si usted no se ha arrepentido de su pecado a los ojos de Dios, usted no es el mejor campista. Usted es un pecador. Esa es su realidad. Querido amigo que está entre nosotros, nosotros de verdad quisiéramos contarle otra historia. Quisiéramos decirle que en su vida está todo bien y que en usted hay mucho potencial. Pero sería engañarle. En su vida las cosas no están bien. Si usted no se ha arrepentido de su pecado, usted está en serios problemas. Porque la Escritura dice: por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios. Dice Isaías: todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual tomó el camino que bien le parecía. Dice Eclesiastés: no hay hombre que haga el bien y nunca peque. ¿Se da cuenta de eso? Usted es un pecador a los ojos de Dios. Y estamos en la obligación de decírselo. Pero solo dándose cuenta de su realidad es que usted va a poder actuar en base a eso. Esto es tan simple como ir donde un médico y que usted se sienta mal. Y viene el médico y le dice: no, usted no tiene nada, usted está bien. Pero usted se siente mal. Usted sabe que el médico le está engañando. Y como médico es un mal médico porque le está mintiendo. Nosotros solo le estamos diagnosticando su realidad. Y la palabra del Señor y a la luz del Evangelio lo hacemos. Y el Evangelio dice que usted es un pecador. Que yo soy un pecador. Que todos los que estamos aquí a los ojos de Dios somos pecadores. Pero hay una diferencia esta noche. Aquí hay pecadores arrepentidos y pecadores que no se han arrepentido. ¿A cuál grupo pertenece usted? Pero la extensión del pecado nos ha abarcado a todos. ¿Sabe? Yo sé que en esta lista usted no quisiera estar. Usted quisiera que en esta lista usted no se encuentre en la lista de pecadores. Pero el ser humano es pecador por naturaleza y por práctica. Dice Salmos: en maldad hemos sido formados y en pecado hemos sido concebidos. Es nuestra naturaleza pecaminosa. Y luego lo evidenciamos en la práctica. ¿Quién le enseña a un niño a mentir? Nadie. A decir palabras incorrectas, nadie. Es nuestra naturaleza. Somos pecadores. Y ahora usted podrá decirme: está bien, el pecado es una realidad. Usted podrá decirme: sí, la extensión del pecado, soy un pecador. Pero ¿qué con eso? Quiero llevarlo a una tercera cosa importante. A los efectos del pecado. Isaías capítulo 59 y versículo 2. Dice Isaías pensando en los efectos del pecado: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
Esos son los efectos del pecado. Los efectos del pecado son una terrible división. No hay armonía entre nosotros y Dios. Nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y Dios. El ser humano por sí mismo no puede alcanzar a Dios. No puede llegar hasta donde Dios por causa del pecado. Porque eso es el efecto del pecado. Cuando Adán y Eva fallaron en el huerto del Edén, Dios dicta castigo sobre ellos y luego les dice: fuera de mi huerto, fuera de aquí. ¿Sabe qué les está diciendo? Fuera de mi presencia. En el huerto del Edén habitaba la presencia de Dios, y cuando el pecado llegó ahí, sacó al pecado y al pecador, porque en la presencia de Dios no habita el pecado. Esos son los efectos del pecado. ¿Se da cuenta? El pecado es una realidad. Usted es un pecador, y el efecto de que usted sea un pecador es que usted está enemistado contra Dios. Eso dice Romanos capítulo 5 y verso 10. Enemigo de Dios, dice la Biblia. Usted podrá decir que no, que usted no es un enemigo de Dios, porque usted le ora a Diosito, porque usted se encomienda a Dios cuando va a salir. Dios no es un amuleto. Dios no le da suerte a nadie. Ese es un Dios hecho a su manera, en su pensamiento. Pero el Dios de la Biblia dice en Habacuc que es muy limpio. Dice Habacuc: muy limpio eres de ojos para ver el pecado. Dios y el pecado no pueden coexistir. Dios y el pecador no pueden coexistir. Dice Salmos que Dios está airado contra el pecador todos los días. No solo es de lunes a viernes. No solo son los fines de semana. Todos los días. Se da cuenta del problema en que usted está. Usted es un pecador, y como pecador sufre los efectos del pecado. Y usted no está enemistado contra Diosito. No es cierto, Diosito no existe. Existe el Dios omnipotente, el Dios de la Biblia, el Dios que abrió las cataratas de los cielos para dictar juicio contra los antidiluvianos. El Dios que hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. El Dios que hizo retumbar el Sinaí. Es contra ese Dios que usted está enemistado. ¿Se da cuenta en el problema que está? Es serio el problema que usted tiene. Le repito, yo no sé si usted va a recibir o no a Cristo. Deseo de todo corazón que lo haga. Pero sí sé que usted se va a ir sabiendo bien su realidad y sabiendo el problema en que se encuentra. Amigo y amiga que está con nosotros, es alarmante y urgente su problema. Es contra el Dios soberano, contra el Dios omnipotente que está enemistado usted a causa de su pecado. Y dice Romanos que la paga del pecado es muerte. Ese es el efecto del pecado. Y no está hablando de muerte física, está hablando de una muerte eterna, en un lugar de eterna condenación, el infierno, y luego el lago de fuego eterno. Esos son los efectos del pecado. ¿Verdad que no es cualquier cosa que usted sea un pecador? Pero sabe que esto no termina aquí. Sería demasiado cruel bajarnos en este momento y terminar nuestro mensaje. No tendría sentido alguno subirnos solo a hablar esto y terminar el mensaje aquí. Porque no es esa la intención. La intención sí es diagnosticarlo a usted, hacerle entender su realidad, que usted es un pecador y que el pecado tiene efectos. Pero la intención central es mostrar el remedio del pecado.
Y esa es la cuarta cosa importante. El remedio del pecado. San Juan capítulo 1 y verso 29. Hemos visto el origen del pecado. Hemos visto su extensión. Todos somos pecadores. Hemos visto sus efectos. Pero también para honra y gloria de Dios miraremos el único remedio para el pecado. Juan capítulo 1 y verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es nuestro mensaje. Presentar a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan vio a Jesús y dijo acerca de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta noche, como iglesia, podemos decir las mismas palabras, porque Cristo está entre nosotros, porque Cristo es la razón por la cual estamos aquí. Esta noche, como iglesia, podemos decir: he aquí Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amigo y amiga que está con nosotros, es cierto, es alarmante y urgente su situación, pero esta noche le estamos presentando el remedio a Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Dios no se quedó desde lejos viendo nuestra situación. La raza humana caída no nos ignoró, sino que nos dio a su Hijo Jesucristo para que viniera a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios nos dio ese remedio, y ese remedio no se fabricó en un laboratorio, ni se descubrió por la ciencia. No fue que los seres humanos se reunieron y dijeron: tenemos que hacer algo para salvarnos. No fue así. El remedio para el pecado fue provisto por Dios. Nos dio a su Hijo Jesucristo, al Santo de Dios, al Cordero perfecto sin mancha, al Santo, al Inocente. A ese nos dio Cristo, lo mejor del cielo para buscar lo peor de esta tierra. Ese remedio se proveyó en un monte llamado el Calvario. Y sabe, no hay otro remedio. Quizá para muchas enfermedades hay muchos remedios. Para la gripe hay mucho, para la tos hay mucho, pero para el problema del pecado solo Cristo. Dice Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo en Cristo hay salvación. Dice Pedro, quien llevó él mismo nuestro pecado. Dice Juan, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amigo y amiga que está con nosotros, Cristo es el único remedio, porque Cristo fue a la cruz del Calvario a pagar por nuestros pecados. Cristo no fue a la cruz para que le hagamos un vía crucis una semana al año. No es cierto. Esa no es la razón por la cual Cristo fue a la cruz. Cristo no fue a la cruz para que le andemos colgados recordándole. Cristo fue a la cruz a pagar por nuestros pecados. La cruz no es un accidente, es el plan eterno de salvación. En la cruz Cristo soportó la ira de Dios. Cristo recibió el abandono del Padre. Cuando nosotros vamos a los evangelios, cuando Jesús siempre se refería al Padre, siempre le decía Padre. Pero cuando estaba en la cruz, no se refirió como Padre. Le dijo: Dios mío. Sabía que el Padre lo había abandonado, porque estaba cargando nuestro pecado, porque Dios no tolera el pecado, por abrazarnos a nosotros. Y usted podrá decirme: ¿cómo la muerte de alguien puede solucionar todo?
todo el problema que le conté, cómo la muerte de alguien lo soluciona todo. Es que ese alguien que estaba muriendo ahí no es cualquiera. Ese alguien que estaba muriendo ahí es Dios mismo. Es el Dios eterno que rompe la eternidad y entra en el tiempo. Si pusiéramos una balanza a Cristo aquí y al universo, a todos los hombres y todo lo que le quiera poner, Cristo pesa más. Es el eterno Dios muriendo en la cruz. Por eso la cruz de Cristo nos habla de amor. Por eso la muerte de Cristo es el remedio por excelencia y es el único remedio. Cristo fue a la cruz, derramó sangre preciosa, suficiente y eficaz. ¿Hay alguna persona entre nosotros que quiera venir a los pies del Señor, que ha entendido que es un pecador y que no se quiere perder eternamente y sufrir los efectos del pecado? ¿Sabe? Allá en el Edén, Adán dijo: que se haga mi voluntad, dijo Adán, y trajo muerte. Pero allá en Getsemaní, Cristo dijo: que se haga tu voluntad, y trajo vida eterna. Y eso anunciamos esta noche. Dice Romanos: porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y gloria a Dios esta noche por eso, porque anunciamos vida eterna y salvación solo en Cristo Jesús. ¿Hay alguna persona entre nosotros que quiera creer no en la mente? En la mente creen todos. Que quiera creer en el corazón, que quiera poner su fe en la obra de Cristo, en la obra redentora que Él hizo a nuestro favor. Póngase de pie y confiese públicamente lo que usted ya confesó internamente. Venga Cristo esta noche, porque usted es un pecador. Y como pecador, si no se arrepiente, eternamente con su vida pagará en un lago de fuego. Pero si usted viene a Cristo esta noche, la muerte de Cristo es lo que justifica al ser humano. Cristo es el Cordero dado a nuestro favor. ¿Hay alguna persona en esta fila? ¿Hay algún campista que quiere entregar su vida al Señor? ¿Hay algún joven, alguna joven, alguna persona ya adulta que quiera poner su vida a cuentas con el Señor? Venga Cristo esta noche. En el amor del Señor le invitamos. Su situación es alarmante, pero ahora en esta noche hay salvación y hay vida eterna, porque está Cristo, el dador de la vida. Pero no sabemos mañana. El mañana no nos pertenece. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Amén. Amén.